Buenos días a quienes ya se encuentran en la sala para comenzar esta parte final de todo el programa de capacitación que se ha venido desarrollando a lo largo de 3 semanas, de manera que podamos, luego de ese importante recuento que ha efectuado el profesor Verano sobre los contenidos tratados y el énfasis que le ha puesto en lo que implica las actividades relacionadas con el quehacer de la comunicación académica, con el quehacer del desarrollo de las capacidades de publicación académica, por ejemplo, sí, pues efectivamente podemos identificar esos lineamientos de trabajo desde qué publicar, cómo publicar, dónde publicar, y cada una de estas interrogantes exige el que vayamos adquiriendo un conjunto de habilidades, que vayamos adquiriendo un conjunto de conocimientos y que vayamos desarrollando un sinnúmero de capacidades orientadas a darle respuesta y a poner en práctica estas 3 interrogantes. Pero paralelo a ello, también es necesario ir desarrollando posibilidades para que los estudiantes se puedan insertar en la actividad práctica, es decir, en la experiencia. De manera que el estudiante podría muy bien integrar grupos de investigación conformados por docentes o grupos de investigación que puedan también a nivel de estudiantes encaminarse con el diseño, con el desarrollo de proyectos de investigación orientados a desarrollar esas capacidades, orientados a estimular el desarrollo de las habilidades, por un lado, de investigación científica, y por otro lado de publicación de los resultados de investigación. Y hay una premisa que suelo utilizar siempre cuando abordamos temas de comunicación científica o de publicación académica. No es suficiente investigar o no basta investigar, debemos de publicar. Recientemente, este fin de semana, se ha clausurado el Congreso Latinoamericano de Sociología ALAS, que ha tenido como sede a México, y allí 4 sedes institucionales. Es decir, este ha sido un congreso presencial y también en modalidad virtual. Y plantearé una pregunta que puede sonar quizás desafiante o retadora. Los estudiantes pudieron haber participado allí presentando sus ponencias de investigación o los resultados de sus avances de tesis. No hay que tenerle miedo a presentar nuestros trabajos de investigación. No hay que temerle a la crítica, a la observación, porque eso enriquece nuestra creación intelectual, eso enriquece nuestros trabajos de investigación. Un poco antes, en junio, se llevó a cabo la Conferencia Latinoamericana de Ciencias Sociales, organizada por Claxo, otro espacio de divulgación de los hallazgos de investigación. Entonces, son espacios que nos aperturan y nos otorgan las oportunidades de poder presentar resultados de investigación. ¿Y por qué es importante desarrollar ese tipo o participar en ese tipo de actividades? Porque vamos aprendiendo y vamos conociendo el proceso de comunicación científica. Hemos desarrollado el trabajo de investigación, lo hemos convertido quizás a una versión mucho más reducida, hemos sintetizado lo que hemos podido redactar en un informe de investigación y lo podemos haber traducido a una versión de ponencia. Un texto de 2-3 páginas, porque las ponencias no duran más de 10, 15, a veces hasta 20 minutos. Nada más, es algo breve, puntual. ¿Qué, cómo y cuál es el resultado? El objeto de estudio, qué hemos investigado, cómo hemos investigado y cuáles son los resultados que estamos encontrando en nuestro proceso de investigación. Por supuesto que el qué implica también toda una sistematización de trabajos de investigación anteriores, una especie de estado del arte, pero con alta capacidad de síntesis. Rapidísimo. Obtenido ese producto, buscamos dónde presentar el trabajo de investigación. Generalmente, los congresos de investigación, los congresos científicos, lo que nos solicitan es un resumen de la ponencia.
¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son los métodos? ¿Qué resultados se han obtenido? ¿Y a qué conclusiones arriba el trabajo? En no más de 100 palabras, en no más de 150 palabras. Puntual. Ese documento que nosotros postulamos para que sea presentado en forma de ponencia en un congreso científico, en un congreso académico, es sometido a una revisión, a una evaluación. El comité científico que está trabajando nuestra línea de investigación, que puede estar conformado por 4 o 5 personas que proceden de distintas universidades del mundo o de institutos de investigación del mundo, que no nos conocen y que no los conocemos, revisan, evalúan nuestro trabajo de investigación, emiten un veredicto y dicen: bienvenido el estudiante de sociología en condición de ponente al Congreso. Le comunican que su ponencia ha sido aceptada, lo programan y usted se presenta el día de la ponencia y ahí muestra y visibiliza lo que la Escuela de Sociología está desarrollando. No basta investigar, debemos de publicar. Y la ponencia es una forma de publicar, es una forma de divulgar los resultados de una investigación. Existen otras formas, por ejemplo, el artículo científico. Existen otras formas. Por ejemplo, las tesis de los egresados de la Escuela de Sociología podrían muy bien terminar en un póster científico, que es una forma creativa, muy llamativa, en donde se presentan los resultados de la investigación. Póster científico. Y si esto prospera, podría muy bien colocarse como un requisito antes de la sustentación, que previo a la sustentación presente su póster científico. O en todo caso, después de la sustentación, antes de solicitar y tramitar su expediente para que le den el título de licenciado en sociología. Un requisito administrativo. Entonces se empieza a visibilizar la producción académica en el campo de la sociología. Y ese póster luego se publica en la página web de la facultad, en las redes sociales digitales de la facultad, de manera que se proyecta lo que produce la escuela respecto a su realidad nacional, respecto a su realidad regional y local. Entonces, los actores sociales reconocerán que esta institución produce conocimiento válido sobre su problemática y presenta propuestas y alternativas. Esa es la razón del conocimiento científico. Se produce conocimiento para resolver problemas. Problemas de conocimiento primero, que se convierten en la evidencia, en la base sobre la cual vamos a presentar propuestas técnicas, para intervenir directamente en los campos del desarrollo, en los campos de la seguridad humana, para generar bienestar, para el diseño de política pública. Hoy se habla, por ejemplo, de la política pública basada en evidencia. Esa evidencia no es otra cosa más que resultados de trabajos de investigación, hallazgos investigativos que proceden de distintas áreas, en el campo de la salud, en el campo de la educación, en el campo de la antropología, en el campo de la cultura, en el campo de la economía, en el campo de la gestión, en el campo de la psicología, en el campo de las ciencias sociales, entre ellas nuestra disciplina, la sociología. Es decir, no basta investigar para encarpetar o guardar, hay que publicar lo que generamos, porque eso nos da una visibilidad, porque la razón de ser de la universidad, además de formar profesionales, es producir conocimiento. O sea, más allá de que sea un mandato legal, más allá de lo que exija la ley universitaria, por tradición, por esencia, la universidad es la institución encargada de la producción de conocimiento científico en distintas disciplinas. Y en el campo nuestro nos encontramos con una necesaria, urgente, totalmente justificada vocación por generar trabajos de investigación sobre realidades diversas. En el marco de esta introducción, quiero iniciar entonces mi presentación y avanzar con la temática que tenemos prevista para esta fecha. Hoy nos corresponde tratar las capacidades de publicación. ¿Qué cosa implica hablar de las capacidades de publicación? Que es el tema central de esta tercera sesión en el marco de la jornada de capacitación que hemos tenido durante 3 semanas.
El propósito de esta temática fundamentalmente, es que el estudiante de la Escuela Profesional de Sociología de la Universidad José Faustino Sánchez Carrión pueda reconocer el proceso editorial. ¿Cuál es el proceso que se sigue para lograr la publicación de un artículo científico, de un artículo de investigación original, o de un artículo de revisión teórica, o de un artículo metodológico, o los avances de un trabajo de investigación en alguna revista que se encuentra dentro de un sistema de indexación? Es importante reconocer ese proceso editorial. Existe un proceso editorial. Seguramente los estudiantes de ciclos superiores en este momento recordarán que la investigación científica también sigue un proceso. El proceso de la investigación científica que surge con la idea, viene la problematización, la formulación de una pregunta, la respuesta a esa pregunta, la cual llamamos hipótesis, ¿no? Una serie de diseño de instrumentos para recoger datos, formas de analizar los datos, el análisis de los datos, presentar los resultados, discutir los resultados y concluir el proceso de la investigación científica. Obtenido ese resultado, ese informe de investigación, viene un proceso editorial, un proceso de comunicación científica, orientado a que ese trabajo de investigación en versión de artículo se publique en una revista y lo vea toda, absolutamente toda la comunidad de la disciplina o de las ciencias sociales. De manera que empezamos a participar en la discusión académica, en la discusión científico-social sobre los temas que estamos trabajando y que estamos presentando. El conocimiento, la ciencia es una actividad social. La ciencia se produce y se reproduce en constante interacción con nuestros pares o con las personas que pueden encontrar utilidad en nuestros trabajos y resultados de investigación. También revisaremos, a manera de contenido, aspectos vinculados a la visibilidad de la producción científica en sociología. ¿Qué tanto se produce en sociología en el mundo? ¿Qué tanto se produce sociología en el Perú y se visibiliza esa producción? ¿Qué tipos de documentos académicos existen? El artículo es un tipo de documento académico. Entre ese catálogo de tipos se encuentra también la tesis, se encuentra la monografía, se encuentra el ensayo, entre otros tipos. Revisaremos y conoceremos también dónde ubicar para poder, dónde publicar, dónde vamos a publicar. En el caso nuestro, tendremos que publicar en revistas científicas o académicas que se encuentran en la disciplina de la sociología o en alguna otra disciplina de las ciencias sociales, incluso hasta en revistas que trabajan temáticas de las ciencias económicas, los aspectos jurídicos o la educación, porque la sociología tiene como objeto de estudio también a esos otros aspectos que he referido. Y finalmente, el proceso editorial para la publicación de artículos científicos. Esa es una especie de agenda que propongo tratar en esta oportunidad. Capacidades de publicación. Hablar de las capacidades de publicación nos exige darle una mirada a algo que debemos siempre de tener en cuenta. A mediados de los 80, y esta es a manera de reflexión, la Royal Society, que es una institución científica que data de hace muchos siglos, lanzó un manifiesto en donde expresaba su preocupación o su interés principalmente por que los académicos también orienten sus esfuerzos no solamente a producir conocimiento, sino a divulgar el conocimiento. Y en este documento que ustedes pueden recuperar a través del enlace que acompaño aquí como nota de pie de página en esta diapositiva, dicen muchas cosas. Pero entre otros elementos del cual yo puedo rescatar es esta cita textual. Y dicen lo siguiente: mediados de los 80, año 85. Nuestro mensaje más urgente y directo es que los científicos deben aprender a comunicarse con el público. Deben estar dispuestos a hacerlo y, de hecho,
considerarlo como una obligación. ¿A qué alude? ¿En qué se inspira esta declaración de la Royal Society de mediados de 1980? Lo que pasa es que cuando los académicos escribimos o escribíamos solamente para leernos entre nosotros, entre pequeñas comunidades, entre nuestros pares. Discutíamos entre nosotros, nos leíamos entre nosotros y nos citábamos entre nosotros. Nada más. Claro, existían pues sistemas de divulgación y todo lo más, pero era una élite. Entonces, aparecen luego los modelos de popularización de la ciencia. Y hay un texto cuya lectura también recomiendo, editado por John Brueggemann, llamado La Tercera Cultura, en donde señala lo importante que es este esfuerzo de comunicar los resultados de investigación porque nos van a permitir moldear las mentes de los ciudadanos. Es decir, incrementar los niveles culturales, incrementar los niveles de conocimiento y generar nuevos ciudadanos. Cuando la Royal Society lanza eso, lo que está diciendo es que, bueno, ya dejemos de escribir en difícil, también vamos a escribir en términos que la población no académica pueda entender y valorar nuestro trabajo de investigación, de manera que pueda ser incorporado no solo para tomar decisiones en el ámbito gubernamental, en el ámbito estratégico, sino pueda ser tomado, además del ámbito corporativo o empresarial, industrial, también a nivel comunitario. Que se tomen ese tipo de resultados de investigación para incorporarlos en el desarrollo local, por citar un caso concreto. Entonces, esta es una reflexión urgente que debemos siempre de recordar cuando tratamos temas vinculados a las capacidades de publicación. Pero para lograr eso, necesitamos capacitarnos. Y lo que hace hoy la institución con sus estudiantes es muy positivo. Es muy positivo. Entonces, esta es una oportunidad que brinda la institución para que los estudiantes puedan al menos incorporar algunas nociones como la que mencioné. No basta investigar, debemos de publicar. No basta hacer la tesis para que se quede en el repositorio. Esa tesis debe de trascender mínimamente a un póster científico y divulgarlo, colocarlo a manera de mural, imprimirlo en banners y con eso lucir un área, una zona de paredes en la facultad, por ejemplo. Esa es la producción visibilizada, objetiva, de lo que hace la Academia Sociológica en la región Lima. Importante lo que precisaba también el profesor Verano respecto al quehacer sociológico. Y a este personaje que tenemos aquí a la vista, ustedes lo conocen y seguramente lo han leído bastante. Anthony Giddens. Anthony Giddens, en un texto publicado en el año 1998, muestra el quehacer de la sociología a partir de su objeto de estudio. Es decir, a partir de qué estudia la sociología. Bueno, la sociología principalmente, su objeto de estudio son las relaciones sociales, relaciones de poder, relaciones entre individuos, relaciones entre grupos, las formas de interacción, porque esas relaciones generan determinadas dinámicas, diría Durkheim, generan determinado orden y progreso, diría Comte, genera acción social, diría Weber, genera hechos sociales, diría Durkheim, o genera estructuración estructurante. Recordar qué es la sociología para empezar a definir qué temas trabajar y dónde publicar. Entonces, la sociología puede ocuparse de los aspectos, sí, de los aspectos de orden estructural, grande, lo que reconocemos como la macrosociología. O también puede ocuparse de los aspectos en el plano de la vida cotidiana, como lo señaló el profesor Verano. Ocuparse de la interacción entre individuos, abajo, lo que reconocemos como el quehacer de la microsociología. Pero no son esferas desconectadas, son esferas o dimensiones que están íntimamente vinculadas. Esa observación la plasma luego Anthony Giddens, ¿no? Y luego Pierre Bourdieu, y también lo recoge desde otra perspectiva el autor de la teoría de la acción comunicativa, que ustedes recordarán el nombre, Jürgen Habermas, lo recoge. Entonces, en donde incorpora las habilidades del lenguaje y de la comunicación como el elemento dinamizador para las relaciones interpersonales duraderas. Entonces, en el
En la propuesta de Giddens, la sociología es el estudio de la vida social humana, de los grupos y sociedades. Tiene como objeto nuestro propio comportamiento como seres humanos. Y esto es importante. El ámbito de la sociología es extremadamente amplio y va desde el análisis de los encuentros efímeros entre individuos en la calle hasta la investigación de los grandes procesos sociales globales. Ejemplo, la globalización. Ejemplo, las comunicaciones. Ejemplo, el poder político. Ejemplo, la economía. Ejemplo, los tratados de libre comercio. Y los encuentros efímeros, aquellos que podemos observar desde el punto de vista de la perspectiva etnográfica, desde la perspectiva del interaccionismo simbólico, desde la sociología de la vida cotidiana, o desde aspectos fundamentalmente fenomenológicos, comprensivos e interpretativos, o a nivel macro de las grandes estructuras. Entonces, tenemos un amplio campo en donde realizar nuestras observaciones sistemáticas de la realidad social. Una amplia realidad social, pero nuestras observaciones nos van a permitir realizar algo valioso, el estudio científico de la realidad social. Eso hacemos nosotros. Por eso que la sociología es una disciplina de poder, tal como yo lo sostengo en un ensayo publicado hace un par de años. La sociología es una disciplina de poder por 3 razones. ¿Por qué? Porque tiene capacidad de producir conocimiento científico. Tiene capacidad de influenciar en la toma de decisiones gubernamentales, corporativas y comunitarias. Y tiene otra capacidad, quizás la más importante, que es la de perturbar. Perturbar para darnos cuenta de que las condiciones actuales en las que vivimos tienen más allá una trascendencia. Es decir, mover el status quo para generar cambio, para generar bienestar. Ese es el poder de la sociología y, en consecuencia, el poder y trascendencia que tiene el conocimiento sociológico. Trabajos de investigación en el campo de la sociología sirven de base para lo siguiente: para la actualización de los planes de desarrollo concertado que hacen las municipalidades distritales, provinciales y los gobiernos regionales. Sirven de base para el diseño de políticas locales especializadas en materia de seguridad pública o la llamada seguridad ciudadana, en materia de gestión de residuos sólidos, los planes institucionales de gestión de residuos sólidos, entre otros aspectos en distintos temas. Esto va a ser posible y se va a concretar cuando visibilicemos nuestros trabajos de investigación. Y tenemos una realidad inmediata que observar, la realidad local. Los problemas del desarrollo, los problemas vinculados a la crisis multidimensional, una crisis fundamentalmente estructural en términos de Gramsci, crisis económica, y una crisis de legitimidad del poder político en términos de Castel. Crisis de las instituciones y desconfianza ciudadana en las instituciones del Estado. Crisis del poder político. Violencia. Violencia en todos los planos. Violencia en el plano político, violencia en el plano económico, violencia en el plano cultural, violencia en el simbólica, violencia comunicacional y también la violencia física, que quizás es la más notoria porque genera más sangre, más derramamiento de sangre y deja a los muertos. Pero hay otros tipos de violencia que nos hacen mucho más daño y no son necesariamente ocasionadoras de sangre. La pobreza, por ejemplo, el hambre, también son formas de violencia institucionalizada. Y dicen que la mejor lección es el ejemplo. Claro, ustedes pueden decir, pero Enver habla, que hay que comunicar y divulgar. Y esto yo lo digo por una experiencia personal y puede testimoniar de ello profesor Verano, quien fue también uno de los miembros del jurado cuando sustenté la tesis para la licenciatura en esta facultad, en esta escuela y en esta universidad. Entonces, mi trabajo de investigación, que tuvo distintas perspectivas en su abordaje metodológico de enfoque, fue cuantitativa, cualitativa, aborda esos enfoques, sobre un tema tan importante que tiene que ver con la participación ciudadana, el desarrollo local, el desarrollo sostenible. El acto de sustentación contó con la participación de los dirigentes del espacio en donde yo había aplicado la investigación. Es decir, los dirigentes tomaron conocimiento de los resultados de investigación. Aquellas personas que fueron entrevistadas,
dirigentes de los barrios, dirigentes de los sectores. Con una carta se les comunicó el día de la sustentación y llegaron a la sustentación. Ahí están las evidencias, fotografías y videos. Es decir, se enteraron de que ese fue un trabajo de investigación que tenía una intención más allá del objetivo de la investigación, colocar la propuesta. Ese documento luego se hizo llegar con una carta, por mi parte, a los dirigentes de estas organizaciones, a la autoridad municipal y a otras instituciones vinculadas al desarrollo. ¿Y quiénes no están vinculados al desarrollo? Todos, pues, los actores en un espacio territorial. Entonces, esa es una práctica que también podría incorporarse como una capacidad de publicación. Quienes han sido objetos de estudio, quienes han sido entrevistados, quienes han sido unidades de análisis a través de sus dirigentes o sus representantes, podrían muy bien incorporarse en los actos de sustentación, incluso para felicitar, para cuestionar, para comentar, para recomendar y para llevarse ese conocimiento a sus comunidades y ponerlo en práctica. Esa es la razón del hacer conocimiento. Decimos que la ciencia y también las ciencias sociales en general resuelven problemas. Claro, resuelven problemas, pero primero problemas de conocimiento, porque esa es la razón de la investigación científica. Pero ese conocimiento no debe quedarse en el vacío, hay que comunicarlo y hay que ponerlo a disposición de la sociedad. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué no se está haciendo? ¿Cómo debe de hacerse? ¿Qué otras experiencias existen? ¿En qué evidencia se basa un alcalde para emitir una ordenanza, por ejemplo? En especulación. En la práctica se basa en especulación. Imagínese una ordenanza que esté basada en evidencia científica generada por nuestra escuela. Imagínese el renombre que tendría nuestra escuela. Un gobierno regional que toma sus decisiones en materia de desarrollo económico centrado en evidencia científica en el área de la sociología, que analiza relaciones de poder en el plano de las dinámicas económicas espaciales, por ejemplo. O cómo podemos identificar estrategias de sobrevivencia en los sectores de menores índices socioeconómicos. ¿Y qué hacer frente a esa realidad concreta? Política pública basada en evidencia. Esa es la importancia que tiene la producción de conocimiento. No solamente hacer un ensayito por ahí, una monografía por ahí. No, no, no. Hay que producir conocimiento útil. Conocimiento útil. Las competencias que debe de tener un investigador. Por supuesto que estas competencias están organizadas, y lo vamos a ver a nivel de un listado, aquellas que están vinculadas a la investigación científica y aquellas que están vinculadas a la comunicación de los resultados de investigación, incorporando además como una última de las competencias el manejo de los sistemas de información, el manejo de los sistemas computacionales para poder generar trabajos de investigación, para elaborar propuestas, para investigar y también para divulgar. ¿Qué proponen los autores como por ejemplo Rivas? En primer lugar, si queremos prepararnos pensando en desarrollar capacidades para publicar, lo primero que tenemos que reconocer y tener en claro es que tenemos capacidades de construir problemas científicos. No narrar simplemente la realidad que observamos, que es la realidad empírica, la realidad superficial, y lo que con frecuencia se observa son efectos. Nosotros tenemos que identificar sistemas de causalidades, conjunto de factores causales, con una capacidad interpretativa. La primera competencia es saber construir problemas científicos, problemas de conocimiento, es decir, plantear problemas de investigación. Ese famoso acápite del proyecto de tesis o de la tesis llamado descripción de la realidad problemática, la situación problemática o planteamiento del problema, podemos identificar allí dos niveles de información. Un primer nivel de información que describe la realidad observable, cómo se manifiesta una situación problemática, objeto de estudio de la sociología. Pero un segundo nivel tiene que identificar cómo se ha enfrentado ese problema, qué se ha hecho frente a ese problema, qué resultados de investigación se han generado, procesos investigativos anteriores, es decir, estados del arte. Y como consecuencia de ese planteamiento del problema, recién construimos la pregunta científica. Plantear un problema de investigación es una de las actividades fundamentales
la más importante, fundamentales, citando a García Córdoba y García Córdoba en su texto del 2005, que también he compartido en los enlaces de las diapositivas de las dos sesiones anteriores y que hoy también lo veremos. Otra competencia es saber elaborar el marco contextual. ¿En qué consiste saber elaborar el marco contextual? Distinguir primero que todo fenómeno en el campo de las ciencias sociales, por eso se llaman fenómenos situados, ocurren en una temporalidad, es decir, ¿cuándo? Y en una espacialidad. ¿Dónde? ¿Cuándo y dónde? Por eso los fenómenos situados son objetos de estudio de la sociología, pues. Ocurren en un tiempo y en un lugar. Por supuesto que esa problemática tiene una tendencia, tiene un desarrollo histórico, tiene todo un proceso evolutivo que ha hecho que la situación social llegue a ese punto, porque anteriormente han habido otros factores que lo han determinado así. Entonces, saber elaborar un marco contextual, una perspectiva histórica, una perspectiva eminentemente social, una perspectiva territorial, una perspectiva demográfica, entre otros aspectos. Un marco contextual. ¿Dónde ocurre, cómo ocurre y qué se ha hecho respecto a la manifestación objetiva de ese problema? Como segunda capacidad. Cuando uno construye problema, debe de tener en cuenta que uno está generando interacción intelectual entre el texto y contexto. Texto, ¿qué dice la teoría? Contexto, ¿cuál es la información que brota de esa realidad observada? ¿Qué es lo que ocurre? Texto y contexto. Texto, ¿qué dice la teoría? ¿Qué dicen las fuentes documentales? ¿Qué dicen los trabajos de investigación? ¿Cómo eso lo conectamos en diálogo con la realidad que observamos? Capacidad de saber elaborar una contextualización de nuestro objeto de estudio. Una tercera capacidad a desarrollar, orientada a las capacidades de publicación, es saber elaborar estados del arte, que nos permitan identificar nuevos problemas de investigación, que nos amplíen la capacidad de observación sistemática de la realidad social que nos interesa, de manera que podamos contar con toda la información suficiente, necesaria para enriquecer nuestro problema de conocimiento, nuestro problema científico. El producto del estado del arte ya es un trabajo publicable, por ejemplo. Es un trabajo publicable porque podemos obtener al menos algún artículo por allí. Un artículo, los estados del arte también son documentos publicables. Esta tercera competencia que debe de adquirir, que debe de desarrollar un investigador, entonces está centrada y vinculada también con lo importante que es la construcción del problema científico. Vamos a construir problema científico en la medida que tengamos claridad absoluta sobre el estado del conocimiento sobre ese tema que nos interesa. Y para conocer ese estado de conocimiento, ¿qué debemos de hacer? Revisar antecedentes de investigación, explorarlas, recuperarlas de las bases de datos que hemos conocido y con eso documentar nuestras nuevas preguntas de investigación. Cuarto punto. Así como tenemos capacidad de desarrollar nuestras formas de observación sistemáticas y rigurosas de la realidad, pues también para poder recoger y apropiarnos de la información que está allí en el campo, tenemos que crear y validar instrumentos de recolección de datos, elaborar guías de entrevista, elaborar guías de entrevistas grupales, elaborar fichas de cotejo, elaborar cuestionarios, elaborar una serie de instrumentos de recolección de datos coherentes con las técnicas que hemos decidido trabajar en el marco de los métodos de investigación. O sea, debemos de saber crear instrumentos. ¿Por qué? Porque tenemos que recoger el dato, tenemos que recoger la información, la cual vamos a someter a análisis.
Y sin análisis no hay hallazgo investigativo. No basta con diseñar un guión de entrevista, ir al campo, entrevistar al dirigente local y transcribir lo que el dirigente ha dicho. Eso no es investigación que genera resultados. Eso hay que analizarlo. ¿A la luz de qué? De un conjunto de categorías de análisis, identificar categorías de análisis que emergen como consecuencia de la interpretación o del análisis hermenéutico y construir, reconstruir, diseñar, rediseñar, mejorar los instrumentos de recolección de datos. No todo puede ser un cuestionario tipo escala de Likert. No todo puede ser eso. No todo lo es. Podemos aplicar también un cuestionario tradicional. Si uno se remite a las tesis que se encuentran publicadas, pues todos utilizan escala de Likert. Yo no sé qué tanto eso les puede permitir recoger la realidad. Las escalas de Likert se ubican dentro de las escalas de actitudes. Y las escalas de actitudes lo que estudian son percepciones. Una cosa es que nosotros prometamos investigar la relación que existe entre seguridad subjetiva y miedo al delito a partir de una escala de actitudes en donde recogemos la percepción, y otra cosa es investigar como objeto de estudio esa seguridad subjetiva y ese miedo al delito. Las fuentes de información son otras. Las formas de recoger los datos son otros. Entonces, en el primer ejemplo, nuestro objeto de estudio sería percepción de la población sobre la seguridad subjetiva y miedo al delito. En el segundo caso, el objeto de estudio sería seguridad subjetiva y miedo al delito, que es el fenómeno propiamente dicho. Lo otro es la percepción. Entonces, crear y validar instrumentos de recolección de datos. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando nosotros elaboremos el informe que pretendemos publicar y lo postulemos, nos van a revisar con esa rigurosidad y nos aceptarán el trabajo de investigación para su publicación. Lo otro es ir construyendo e ir validando modelos. Modelos teóricos, modelos empíricos. Por ahí seguramente ustedes han leído y lo pueden recuperar a través de internet. Desde el año 2014, miren, el 2014, es un trabajo que implicó 2014, 2015, 2016 y 2018 para construir un modelo teórico empírico de la nueva realidad criminal peruana. Modelo teórico. Es un modelo teórico construido a partir de ¿qué? De la verificación de teoría científico-social en el campo de la sociología del delito con la observación de la realidad empírica. Los datos que proceden de la realidad, la información que procede de la realidad. Por lo tanto, ese modelo necesita seguir validándose, porque probablemente le falte algo, probablemente le sobre algo. Y la única forma de que ese modelo se vaya validando es la comunicación científica. Este es un trabajo que fue publicado en una revista especializada en criminología y criminalística en enero del año 2020. Fue publicado también en un congreso de investigación en ALAS, en una ponencia en ALAS 2019, en diciembre, cuando fue en San Marcos. Ahora, en el reciente ALAS, he vuelto a presentar el modelo con algunas modificaciones en una mesa de trabajo que tiene que ver con violencia y seguridad, porque se necesita la discusión para poder ir validando el modelo. Es todavía un modelo, no es aún una teoría. Hay todo un proceso para que una construcción intelectual se convierta a una teoría. Pero los hallazgos a los que se llega son niveles de teoría. Las conclusiones de una investigación son niveles teóricos, que podría muy bien otro investigador ir validando. Pensando en las capacidades de publicación, también debemos de dominar técnicas de análisis. Técnicas de análisis que pueden ser de tipo en el plano cualitativo o en el plano cuantitativo. Técnicas de análisis de datos. Y esas técnicas hoy pueden estar centradas o basadas en herramientas computacionales. Existen muchísimas herramientas computacionales para realizar análisis de datos o en el enfoque estadístico. Del mismo modo, existen muchas herramientas computacionales para el análisis cualitativo. Claro,
Es que nosotros solamente nos hemos quedado con el SPSS, pues, y con el Excel para lo cuantitativo. Y para lo cualitativo solamente tenemos en cuenta el análisis de contenido y a veces utilizamos el Atlas T. Existen muchos más. Capacidades para publicar, muy bien. Y una de las características de algo que queremos publicar es la novedad, es la creatividad. Cómo mostramos el proceso analítico. Entonces, el dominio de estas técnicas de análisis de datos deben hacernos mirar, si queremos una perspectiva cuantitativa, por ejemplo, análisis de redes sociales digitales basadas en sistemas informáticos. Y por ahí encontrarán también algunos ejemplitos, algunos ejercicios, algunos atrevimientos académicos que suelo postear sobre análisis de redes sociales digitales cuando ocurre algún fenómeno sociopolítico que observo y empiezo a monitorearlo y lo capturo. Aperturo un momento de inicio, aperturo un momento final, capturo los datos y luego los analizo. O de repente también Big Data, una serie de herramientas de análisis de Big Data. Las redes sociales digitales tienen sus propios APIs, sus propios paquetes de análisis para recuperar ese tipo de información. Lo tiene YouTube, lo tiene Twitter, lo tiene Facebook, lo tiene Instagram y otras redes sociales digitales. Y por el lado cualitativo, entender que el análisis de datos cualitativos también implica toda una estructura y un conjunto de procedimientos que van desde la reducción. ¿Qué es la reducción de datos, por ejemplo? ¿Qué es la transformación de datos? ¿Qué es la validación de resultados y conclusiones? Todo lo que he mencionado son las etapas, las grandes etapas que tienen un conjunto de actividades analíticas que corresponden al análisis cualitativo. Estos análisis se pueden efectuar basados en herramientas informáticas. Podríamos añadir una tercera mirada, los análisis orientados a los modelos de simulación. Simulación, construcción de modelos matemáticos y estadísticos para la observación de la realidad social. En la Universidad de Chile, hace 19 años, 20 años ya, aproximadamente 2 décadas, se creó el Centro de Análisis y Modelamiento en Seguridad. Y sus científicos, algunos son sociólogos y la mayoría son físicos, matemáticos, estadísticos y algunos sociólogos. ¿Para qué? Para observar un fenómeno social, la criminalidad en Chile. Y empezaron a trabajar la construcción de modelos matemáticos para el análisis de la realidad criminal chilena, con muy buenos resultados. Generaron evidencia científica para carabineros, por ejemplo, y eso está publicado. Hasta hace 4 años hubo un congreso científico de modelamiento matemático para la seguridad. Parte de esas experiencias también se fueron irradiando en otros contextos. En Bogotá, Colombia, el Banco Mundial empezó a financiar también un proyecto de análisis de data para modelamiento matemático en seguridad. La UCLA, en Los Ángeles, en Estados Unidos, tiene un alto desarrollo sobre esos temas también. Entonces, miren, el dominio de técnicas de análisis de datos. Un comité científico, un comité evaluador de una revista científica valorará mucho más un trabajo de simulación que un análisis de chi cuadrado, pues, por supuesto. O va a valorar mucho más un análisis exploratorio que implica muchísimas variables y muchísimos factores con modelos estadísticos robustos o que un Pearson. Claro, tiene su utilidad, es importante, cumple su rol, pero hay que apropiarnos de esos conocimientos y de esas sabidurías. Por supuesto que todo eso no nos lo va a dar la universidad o alguna asignatura específica de la universidad. Quienes estamos en la academia tenemos el deber de autocapacitarnos, de ver nuestras capacidades desarrolladas para producir conocimiento. El dominio de técnicas de análisis de datos es un mundo muy interesante. Y les comento rapidísimo, el próximo semestre académico voy a impartir una asignatura en una universidad nacional que tiene que ver con herramientas informáticas para el análisis de datos, enriqueciendo mis saberes que tengo hasta el momento para poder ofrecer una adecuada lecciones, ¿no?, de clase en esa asignatura.
Otra competencia es el saber escribir con fines académicos. Algunos de estos tips y pautas hemos tratado en la semana anterior, cuyo material ya he divulgado también, he hecho llegar a la escuela para que lo puedan compartir con ustedes. La redacción científica, una competencia que debe de tener un investigador que no solamente quiere investigar, sino que quiere publicar. El saber utilizar el estilo de redacción científica. En el campo de las ciencias sociales, predominantemente el estilo APA. Pero cuando uno quiere publicar en alguna revista que ha identificado, tiene que regirse por las reglas que impone la revista. Claro, todas toman como referencia los estándares internacionales de comunicación o de publicación. APA es un estándar internacional de publicación. ¿No? APA, el manual de publicaciones APA es un estándar de redacción científica a escala global. Es potente, existe desde el año 1929 la asociación APA. Y en 1929 sale su primer manual en la Universidad de Clark. APA surge en la Universidad de Clark a inicio de los 1900, en las primeras décadas. Entonces, cuando revisamos las normas para autores, encontraremos que la forma de citar, la forma de referenciar, probablemente difieran un poquito de APA que hemos aprendido. ¿Por qué? Porque ellos han adecuado el APA, un estándar internacional, a su estilo que va a identificar a su revista. Pero los cánones, los parámetros, corresponden a la misma estructura, al mismo arquetipo del estilo de redacción. Por eso hay que incorporar a ello, además de citar y referenciar, el cómo parafrasear, el cómo incluir las ideas que hemos recogido de otros autores en un corpus de redacción que muestre con claridad esa idea sin perder su sentido. Por ejemplo, es necesario que en la escuela se implemente un taller vinculado a la redacción académica o que sea una actividad transversal en todos los ciclos, desde el día 1 en la universidad. Aprender a redactar pensando en la cultura académica, como lo conversamos en la sesión anterior. Esto les adelanté en la introducción. El poder presentar una ponencia en un congreso científico. Esta debe ser una práctica constante en la universidad, tanto entre docentes y estudiantes, por su lado o de manera conjunta. Una ponencia puede tener varios autores. La ponencia, yo he presentado 2 ponencias en ALAS, en México, en modalidad virtual, en coautoría. No solo yo, en coautoría. O sea, 2 autores de cada trabajo de investigación. Existen ponencias que tienen 3, 4, 5 autores, porque son equipos de investigación. Entonces, presentación de ponencias en un congreso científico. Esto debe ser un requisito para aprobar determinada asignatura. No se aprueba la asignatura si es que no presenta ponencia en un congreso o no presenta la carta de aprobación de una ponencia a un congreso. Así debe de ser, así de riguroso. Eso es la universidad, sino que a la universidad la hemos diluido, ¿no? Como muy bien lo ha identificado Zygmunt Bauman, pues, ¿no? De la modernidad líquida, también existe la universidad líquida y también existe la formación profesional líquida, que no tiene forma, que es deforme, que no se puede entender. Hay rigurosidades. La vida académica es una vida de rigor y de respeto y de disciplina y de seguir aprendiendo cada día. No solo pensar en terminar el curso y se acabó. No, hay que seguir capacitándose. Y también lo digo por experiencia propia. Ni bien terminé la universidad o antes de terminar la universidad, yo ya estudiaba otras cosas. Porque necesitaba, pues, resolver algunas carencias que la universidad no me dio. Muchas quizás, útiles para el desenvolvimiento profesional, investigativo. Pero eso uno lo tiene que resolver y ver la forma de resolverlo. Entonces, es importante que presentemos y participemos en eventos científicos. Ya basta de ser solamente participantes, pues, de los congresos. Nosotros, que pertenecemos a una disciplina de poder, no podemos llenar los auditorios de los congresos solo como asistentes. Llenemos los programas de los congresos con nuestras ponencias. Fortalezcamos a la sociología, fortalezcamos a nuestra escuela. Luego, la comunicación científica, como lo vamos a ver ahora en la exploración de una base de datos. El idioma de la ciencia no es el castellano. Si ustedes quieren conocer qué se investiga, qué es lo último que se está produciendo en alguna especialidad de la sociología, no está en español.
No está en castellano, está en inglés, en francés, en chino, en alemán. No está en español. Entonces tenemos un retraso enorme, ayornamiento, diría el Vaticano, un retraso enorme de la distancia entre lo que se ha producido hasta el momento en que se traduce, si es que se traduce. Hoy tenemos algunas herramientas informáticas que nos pueden ayudar con algunos reparos, ojo, con algunos reparos en traducir textos cortos de esos artículos que podemos encontrar en inglés sobre temas de sociología. ¿Qué investiga la comunidad sociológica hoy? ¿Qué investiga? Y todo aquello que se publica, pues no está en castellano, no está en español. Está en otros idiomas, incluso de la propia realidad nacional peruana, que se publican en otras revistas de alto impacto, de prestigio internacional. Están en inglés, no están en castellano. Entonces, por eso necesitamos el conocimiento de idiomas, no de inglés, de idiomas, nociones intermedias al menos. Y lo otro es tener la capacidad y flexibilidad de poder interactuar con diversidades culturales. O sea, ser un investigador de alcance mundial, de poder interactuar con esas otras identidades, con la humanidad en general, la parte artística, la parte cultural, reconocer esas culturas, también darles un tratamiento como objeto de investigación, con respeto, ¿no? Y finalmente, alguna de las competencias que podemos incorporar es cómo integramos las tecnologías de la información y comunicación en la producción científica. ¿Cómo las integramos? Existen ahí las TIC, pero ¿cómo las integramos a la producción científica? ¿Cómo la integramos primero a la investigación, a nuestros procesos de hacer tesis, a nuestros procesos de elaborar artículos, a nuestros procesos de comunicar resultados de investigación? Existen modelos de integración de tecnologías de la información y comunicación y producción científica, y googleando por ahí en internet pueden encontrar una propuesta mía que elaboré para una institución académica del sector defensa, una propuesta de integración de TICs en investigación formativa. Entonces ahí planteo, a partir de la revisión de 3 modelos de integración, cómo podemos adecuar a procesos de investigación formativa aquellas asignaturas como metodología de la investigación científica, seminario de tesis 1, taller de tesis 1, seminario 2, taller 2, estadística aplicada a la investigación. ¿Cómo integramos? ¿Cómo nos apropiamos de las TIC para formar investigadores? Para lograr un grupo de académicos en nuestra escuela que se dediquen a la investigación basadas en tecnologías. Hace un momento, cuando tratamos el punto 6 sobre el dominio de técnicas de análisis de datos, recientemente, en junio pasado, pude participar en un taller en la Universidad Nacional Autónoma de México sobre cómo, a partir de herramientas informáticas, se está capturando información de las redes sociales digitales para analizar la democracia como fenómeno sociopolítico. Esta es una temática que se vincula con unas líneas de trabajo que desarrollo, que es el tema de la gobernabilidad, el tema de la institucionalidad, el tema de la ciudadanía. Es decir, existen esas miradas en comunidades académicas y hay un laboratorio. La mayoría de los integrantes son físicos, ingenieros informáticos, estadísticos, un antropólogo y un sociólogo, que está generando grandes trabajos. Han empezado a preparar su segunda edición, ya sacaron su primera revista académica. Revisen ahí y probablemente ahí pueden ustedes leer también esos artículos, esas revistas, y por qué no postular un artículo para publicar. El comentar esta 10ª competencia de un investigador que no solamente quiere ser investigador, sino que también quiere ser autor de trabajos publicados, tiene que tener un dominio de las tecnologías de la información y comunicación e insertarlas, integrarlas con la producción científica. Este esquema, un modelo casi completo que integra la investigación científica como proceso y la comunicación científica también como proceso. Según Maleta,
Esos dos procesos forman parte de la producción científica. Si quisiéramos hablar de producción científica y construir algunos indicadores elementales, entonces diríamos, ¿cuánto produce la Escuela de Sociología y cuánto comunica la Escuela de Sociología? Por un lado, tenemos a la investigación científica como proceso. Y son procesos que están muy vinculados, estrechamente vinculados. Esta es una visión integrada de la producción científica. Y por otro lado tenemos a la comunicación científica. La investigación científica es un proceso que vamos a encontrar que parte para poder problematizar. Entonces, esta denominada visión integrada de la producción científica conecta el proceso de la investigación con la comunicación científica. Para poder plantear un problema científico, para poder formular nuestras hipótesis, para poder responder esas hipótesis, para poder conjeturar y para poder refutar, necesitamos hacer revisiones del estado de la cuestión o el estado del arte. Algunos lo llaman estado del conocimiento sobre el problema que queremos abordar o que nos interesa o nos genera preocupaciones investigativas. ¿No será posible esto sin revisión bibliográfica, sin revisión de artículos teóricos, sin revisión de artículos de investigación? Y estos se visibilizan o son posibles acceder gracias a la comunicación científica. Es decir, existe un estrecho vínculo entre esta primera etapa del proceso de la investigación científica con lo que nos permiten los sistemas de información científica, que nos permiten acceder, como un primer momento. En segundo momento, necesitamos diseñar nuestra investigación, planificar nuestra investigación. ¿Cómo vamos a responder la pregunta de investigación? ¿Qué alcance, qué profundidad tendrán nuestras respuestas a esas preguntas de investigación? ¿Qué procedimientos vamos a seguir? ¿Qué caminos? ¿Qué tradiciones? Tradición cuantitativa, tradición cualitativa. Eso también se convierte en un producto de investigación. El diseño de investigación es una propuesta, es un documento que puede ser comunicado como avances de investigación. Por lo tanto, un segundo aspecto que vincula el proceso de la investigación con la comunicación científica. El proceso de investigación propiamente dicho, ¿no?, también va a ir generando una serie de informes, de avances de investigación. El proceso de investigación. A ver, ¿cómo así? A ver, pensando en la tesis, pensando en la investigación académica. Una tesis puede generar hasta 4 artículos académicos. Un primer artículo, el estado del arte, que nos va a permitir documentar el problema de investigación, construir el objeto de conocimiento, porque vamos a conocer qué se ha investigado, cómo se ha investigado, qué preguntas se han preguntado, qué preguntas se han respondido, cómo se ha respondido, ¿se respondió o no se respondió? ¿Las respuestas son coherentes con las preguntas no han logrado ser absueltas? ¿Qué procedimientos han utilizado? ¿Con qué población han trabajado? ¿Qué tradición de investigación han utilizado? ¿Cuantitativa, cualitativa o mezclas paradigmáticas, como sostiene Javier Vargas? ¿Qué resultados han tenido? ¿Cómo han discutido? ¿En qué le han puesto énfasis? ¿Qué estructura epistemológica han tenido las investigaciones sobre el tema que nos interesa? Entonces se producen varios artículos. Un primer artículo, un estado del arte. Un segundo artículo, necesitamos revisar teorías. Necesitamos revisar bases teóricas. Un segundo artículo, artículo teórico. Se llama artículo de revisión teórica. Un tercer artículo, si nuestro diseño metodológico es novedoso, está centrado en el análisis de herramientas computacionales avanzadas, el nivel de investigación es un poco más que explicativo, no solamente se queda en el plano descriptivo correlacional y aborda de manera novedosa un fenómeno de estudio que ha sido abordado mucho, pero que esto lo aborda con novedad. Entonces ahí tenemos otro artículo, un artículo metodológico.
Una sola tesis, un solo proceso investigativo, ya tenemos un tercer artículo. Un cuarto artículo, el resultado de investigación, los hallazgos, las conclusiones, los descubrimientos a los cuales hemos llegado con nuestra investigación científico-social, sobre el estudio científico de la realidad social. Entonces, informes parciales, artículos como estado del arte, artículos de revisión teórica, artículos metodológicos y uno cuarto, que puede ser sobre resultados de investigación. Quizás hasta 5 artículos. Un artículo que refiera una parte de los resultados de investigación y otro artículo que refiera esos resultados recientes, ¿no? que ya han sido discutidos por la comunidad, por ejemplo. Entonces, otro aspecto que nos permite observar de manera integrada la producción científica que conecta la investigación con la comunicación. Los resultados de investigación. Por supuesto que tienen que ser comunicados. Nuestros informes finales, nuestros artículos, nuestras tesis, que tienen que estar publicados en revistas, en bases de datos, en sistemas de indexación. Otro argumento que nos permite entender que es muy necesaria esta mirada integral del proceso de producción científica. ¿Qué más? El debate científico, el replanteo del problema, las nuevas formas o los nuevos abordajes teóricos y metodológicos, epistemológicos de esa realidad o de ese objeto de estudio. Eso también se retroalimenta con las publicaciones, pero más con la discusión, es decir, con las réplicas. Un trabajo de investigación, cuando se publica, tiene una serie de retroalimentaciones, desde posturas que cuestionan todo el proceso y los hallazgos, posturas que respaldan integralmente los resultados y la investigación, y posturas que aportan, o posturas que en parte validan y en otra parte cuestionan, pero basados en evidencias. No basta decir, no me gusta. No basta decir, no, eso yo creo que no debió haberse dicho así, sino son miembros de la comunidad disciplinar que trabajan la temática, que están documentados, que tienen un nivel importante de experticia sobre el problema de investigación y su forma de tratamiento, que presentan cartas al editor de la revista donde se publicó o nos escriben directamente a nuestros correos electrónicos expresando sus preocupaciones. Otro elemento que nos permite observar que existe un vínculo entre la investigación y la comunicación científicas. Y finalmente, todo eso nos lleva a generar, a seguir trabajando, a seguir diseñando nuevas propuestas de investigación. Es decir, la investigación nunca termina, ¿no? Siempre vamos a ir generando nuevas propuestas de investigación y ese nuevo proyecto, esa nueva propuesta, también la vamos a comunicar para generar discusión y de esa forma un argumento más de lo importante que resulta esta visión integrada del proceso de producción científica. Es decir, hay varias capacidades a desarrollar pensando en la comunicación académica, pensando en colocar nuestra producción de investigación en las plataformas de bases de datos, etcétera. Para ello necesitamos desarrollar un conjunto de habilidades y mucha capacitación, o sea, una vida académica permanente, ¿no? La vida académica es eso, la investigación es un estilo de vida. Hacer investigación es un estilo de vida. Debemos de tener en cuenta que la investigación que hacemos para la tesis no solamente sea para cumplir un requisito administrativo. Desafortunadamente eso es así. Desafortunadamente. Por eso que las escuelas y las universidades no tienen gran producción investigativa, pues. Porque como en el catálogo de requisitos, ¿no?, que está en la oficina de trámite documentario, dice, trámites para obtener la licenciatura, informe de tesis, es un requisito burocrático, nada más. Entonces escribimos pues una tesis.
para cumplir con el requisito administrativo. Claro, la tesis debe de servirnos para proyectarnos a la comunidad, para ejercer nuestra responsabilidad social y también de pasadita para sacar el título, de pasadita, nada más. Si no, preguntemos cuántos doctores existen en el Perú y cuántos aportes a su disciplina y al conocimiento han generado. Ustedes conocerán seguramente doctores que tienen muchos doctorados, 5 o 6 doctorados. ¿Qué han producido? ¿Qué aportes han dado? ¿Qué teoría científica han creado? ¿Dónde han publicado? No van ni a ponencias, ni siquiera tuitean. Imagínense. Entonces, la investigación académica, de pasadita, debe permitirnos obtener grados académicos y títulos, pero seguir investigando, porque la investigación es un estilo de vida. Eso significa construir cultura investigativa en nuestras comunidades. Cultura investigativa. Hacer y pensar desde perspectiva investigativa. En la Escuela de Sociología, actuar y pensar con una perspectiva de estudio científico de la realidad social, no especulativa. No que yo creo, que me parece, que supongo, que me dijeron, que él dijo así. No, eso ni siquiera para el colegio. La universidad es otra cosa. Estos datos que les muestro aquí, esta figura muestra la producción científica en sociología a nivel mundial entre el año 1980 al año 2022. Cerca de 90.000 documentos que han sido publicados y que se encuentran publicados en revistas indexadas en Scopus. En Scopus. Hemos encontrado de un análisis muy elemental cerca de 90.000 artículos publicados que pertenecen al campo de la sociología entre el año 1980 al año 2022. O sea, estamos hablando alrededor de 4 décadas. 4 décadas. Y si nosotros quisiéramos darle a esta producción global una mirada por país, tenemos estos resultados. Tenemos estos resultados por país. Entre la década del 80 al 2022, el país que más produce y que más visibiliza, en todo caso, que más visibiliza su producción, que más comunicación científica en materia de sociología tiene, es Estados Unidos. Miren la barra. Más de 25.000 documentos. En segundo lugar, Reino Unido. Le sigue Canadá, con alrededor de 4.000 y tantos. Alemania, Francia, Australia. Allí aparece un país de América Latina, Brasil, con un poquito más de 2.200 artículos publicados, 2.200 artículos publicados en 4 décadas. Es bajo. 2.200 en 4 décadas. Alrededor de 5.000 por año. Poquísimo, casi nada. La Federación Rusa, más abajo, Italia, y entre otros países. Acá aparece China también, India en menor proporción. Y podemos seguir explorando más bases de datos sobre la visibilización, la visibilidad de la producción científica en sociología. Entonces, la comunicación científica también requiere el desarrollo de otras habilidades o capacidades. El especializarnos, por ejemplo, en análisis cienciométricos. Los análisis cienciométricos tienen el propósito de mostrar, evaluar la producción científica de los estados, de los países, de las instituciones, de los académicos, de los investigadores. Cuánto produce, cómo produce, dónde publica, cuánto publica y con quiénes interactúa. Porque existe algo en la publicación académica, y esto es importante. Por ejemplo, ustedes podrían escribir artículos en coautoría con docentes de la propia universidad o con docentes de otras facultades
o con estudiantes de otras facultades, por ejemplo, Derecho, por ejemplo, Educación, Enfermería también, ¿por qué no? Por el enfoque multidisciplinario, o con estudiantes de Sociología de otras universidades del Perú, o con comunidades del extranjero y publicar un artículo. En coautoría. Aprenden ustedes, aprenden sus pares, establecen redes de cooperación, establecen redes de investigación, ya existen en la comunicación, ya existen, ya su nombre va a figurar en un artículo por ahí publicado. Ya existen, ya aportan, ya hacen algo. Los análisis cienciométricos nos permiten conocer la producción científica en el mundo, a nivel de países, etc. Estos datos los he tomado recién antes de entrar a la reunión con ustedes, hoy temprano en la mañana, hasta el 20 de agosto es el análisis, hoy día, para tener un dato más cercano a lo que podíamos hablar, ¿no? Y lo que tenemos a la vista son los datos que corresponden a los 15 países con mayor visibilidad de la producción científica en sociología en el mundo. Estados Unidos a la cabeza, aparece apenas un país de América del Sur, Brasil, de Iberoamérica, España, de Iberoamérica, y ahí se acabó. Pero es poca la producción, ¿no? Es poca la producción en el caso de Brasil. Pero aquí hay que tener en cuenta, señoritas y jóvenes, que solamente hemos mirado una base de datos, y esa base de datos es Scopus. Replicaremos este ejercicio también en este momento para darles un mayor panorama de cómo podemos realizar este tipo de búsquedas, ¿no? Y ver la cantidad de revistas que se han publicado en el campo de la sociología, entre otros temas. Vamos a pasar a una actividad aplicada, demostrativa en este momento. A ver, para este ejercicio quiero mostrarles cómo he obtenido esos datos que he mostrado en dos figuras, ¿no? Quiero mostrarles cómo lo he hecho. Considero que eso es importante, considero que ustedes deben de saber eso. Bien, ahí estoy mostrando entonces toda mi pantalla. Bien, estoy en la base de datos llamada Scopus. Y en esta base de datos Scopus, como pueden ver, su idioma es en inglés, ¿no? Acá me dice iniciar la búsqueda, iniciar la exploración. Y aquí podemos buscar la producción, pues, ¿no? La producción investigativa. Vamos a hacer la búsqueda, ¿no? Entonces ahí el sistema está buscando. Y acá están todos los artículos que tratan la temática de sociología. Todos los artículos. Hemos encontrado en total más de 99.000 artículos, ¿no? Entonces lo que nosotros hemos hecho aquí es ir al análisis. Es una forma de análisis cienciométrico. Y aquí hemos hecho una delimitación, ¿no? Desde 1980, aquí hemos delimitado el rango. Esta es otra técnica de búsqueda de información, que es delimitar el nivel y el alcance, ¿no? 1980 hasta el 2022, y hemos dado clic en analizar, y estos son los resultados que obtenemos, más de 89.000 documentos sobre la temática de sociología en la base de datos Scopus. Scopus es un sistema de indexación. En Scopus están indexadas las revistas que cumplen estándares internacionales de calidad editorial, de alto impacto, revistas de prestigio. Entonces, ahí tenemos la publicación, el resultado de este análisis. Luego, aquí tenemos otros datos en forma de figura. ¿Qué cosa nos muestra aquí? Nos muestra los documentos que han sido publicados por año, ¿no? Entonces aquí nosotros podemos ver, vamos a ver según áreas, ¿no? Vamos a seleccionar aquellos que estén vinculados a sociología, ¿no? Ahí lo vemos, ¿eh? Vamos a dejar solamente a sociología. Ahí tenemos. Esta es la forma como evoluciona la producción del conocimiento científico en sociología, ¿no? Desde el año 1980 hasta el año 2022. En el 2022 se han publicado 15 documentos. En el año 2021, 13 documentos. En el año 2020, 21 documentos que se encuentran en esta base. Solamente
en el campo de la sociología, ¿no? O sea, que pertenezcan a esa disciplina, pero que tratan la temática de sociología es mucho más, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy los abordajes de las investigaciones tienen un carácter de tipo de varias disciplinas, ¿no? Multidisciplinarias. Luego podemos ver también los documentos por autor. ¿Quiénes son los autores que más publican? Por ejemplo, acá tenemos a Turner, que tiene publicados 106 documentos, 106 artículos en Scopus sobre la temática de sociología. Podemos ver también documentos por filiación. La filiación significa, si yo soy docente de una universidad, mi filiación institucional o la institución a la que estoy afiliado o la institución a la que pertenezco será esa universidad. Si ustedes publican un artículo, un trabajo de investigación, su filiación será la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Entonces, cuando se haga el análisis cienciométrico, ustedes como autores tendrán un número de publicaciones, ¿no? Así como Turner, ¿no? Que tiene más de 100, que tiene 106 artículos. Aparecerá sus nombres, la cantidad de artículos publicados, y cuando se revise su filiación, ustedes estarán haciendo que se incremente el número de publicaciones o de producción, de visibilización de la producción que tiene su universidad. Entonces acá tenemos que la institución de mayor filiación es el Centro Nacional de Investigación Científica, que tiene la mayor cantidad de investigación sobre sociología. Le sigue la Universidad de Toronto, le sigue la Universidad de Manchester, le sigue la Universidad de Berkeley, California, le sigue Oxford, le sigue otra universidad, Edimburgo, Cambridge, London College, la Escuela de Ciencias Políticas y Económicas de London School, Michigan. Yo les hago una pregunta, que no respondan, ¿eh? Para ustedes nomás. A ver, quienes están planteando su proyecto de tesis, o quienes están elaborando el informe de tesis, o quienes están ya a punto de egresar y están seguros que pronto sustentarán. En sus referencias bibliográficas, ¿cuántos artículos de la Universidad de Toronto han citado? ¿Cuántos artículos de la Universidad de Manchester? ¿Cuántos artículos científicos de Berkeley, de Oxford, de Cambridge, de London, de Michigan? Si ahí está la producción en sociología. No respondan, esto es para ustedes nada más, hay que reflexionar sobre ello. Claro, ustedes dirán, pero está en inglés, sí, pues está en inglés, pero hay que hacer un esfuerzo, ¿no? O sea, el estudiante debe de pedirle a la escuela y a la facultad que habilite un área de traducción para acercar el conocimiento. Esa es otra capacidad de publicación. O sea, queremos publicar, necesitamos esas capacidades de traducción. Luego aquí lo que les mostré, ¿no? Documentos por país. Aquí está. Aquí por defecto nos muestra los 10 primeros países y nosotros podemos añadirle 5 más, ¿no? Ahí están los 15 primeros países. O de repente, lo que podríamos hacer en este momento es ubicar a países de América Latina. A ver, vamos a hacer un análisis, solamente América Latina, ok, a ver, de países de América del Sur. A ver, vamos a ver allí. Ahí tenemos a Brasil. A ver, ¿quién más aparece cercano? Podemos seleccionar hasta 15. Estamos abajo, nada. México, claro, México de cajón, pues, ¿no? México tiene una gran producción en ciencias sociales. Argentina, Chile, Colombia. ¿Quién más? A ver. Ecuador, Venezuela, Perú, Uruguay, Cuba, ya vamos a poner al Caribe. Puerto Rico, ya listo, Centroamérica, Caribe. Jamaica, ya vamos a poner a Jamaica. Costa Rica, ya Centroamérica, ¿no? Bolivia, Guatemala, Centroamérica. Uno más, a ver, vamos a encontrar uno más. Haití, a ver, Haití aparece. Ya listo, ahí es suficiente. Tenemos 15 ya. Ahí está. Estos son los 15 países, 2, 3, 4, 5, sí, 15 países con mayor visibilización o mayor visibilidad de su producción científica sobre sociología. ¿Quién destaca? Brasil, con más de 2.100 documentos. Le sigue México, con 427 documentos. Argentina, 419 artículos científicos. Chile,
con 364. Colombia con 220. Ecuador con 48. Venezuela con 47. Perú con 40. Uruguay con 32. Cuba con 31. Puerto Rico con 21. Jamaica. Estos son países pequeños. Pequeños. Y el Perú no es un país pequeño, pero encabeza a los pequeños. ¿Qué pasa? Claro, pero no se dejen sorprender. Dice 40 documentos en Scopus Perú, pero entre 1980 al 2022, en promedio uno por año, menos de uno por año. Grave, pues, gravísimo. Muy grave. Luego hay otros datos que son interesantes conocer. ¿Quiénes financian las investigaciones? Miren, ve. Ahí están los sponsors, los financistas, los que financian. La Fundación Nacional de la Ciencia, el Instituto Nacional de Salud, el Consejo de Investigación Económica y Social, entre otras áreas e institutos. El Consejo de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de Canadá. Entonces, por ahí también nosotros podemos ir orientando, y a quienes les interesa que se produzca estas áreas, estos temas. Entonces, por ahí también podemos buscar fuentes de financiamiento, pues, ¿no? ¿Qué otros datos nos permite conocer la visibilidad? Bueno, ¿con qué otros colegas podemos también publicar, ¿no? Es decir, acá están, por ejemplo, los autores, ¿no? Con quienes, a ver, hay que leer a Turner, pues, ¿no? Según las áreas que trabaja, acá están los autores, mire. Y en la investigación social, los investigadores seguimos autores, seguimos posturas teóricas, seguimos corrientes teóricas, modelos metodológicos, ¿no? Entonces aquí hay que leerlos a ellos, pues, para publicar. ¿Quieren publicar? Lean. El primer paso para publicar es leer. El primer paso para escribir es leer. Tienen que leer. Si no, estamos muertos, esa es la verdad. Documentos por área. ¿Con qué otros se interactúa? A ver, se está interactuando con colegas del área de medicina en un 13%. De todos los artículos, ¿no? De los más de 89,000, estos que figuran acá arriba, ¿con quiénes se están publicando? Los sociólogos, ¿con quiénes estamos publicando? Estamos publicando con médicos, estamos publicando con colegas de las artes y las humanidades, estamos publicando con psicólogos, estamos publicando con especialistas, académicos, investigadores de administración y negocios, con colegas, con economistas, con financistas, con científicos computacionales, con científicos ambientales, estamos publicando con ingenieros, estamos publicando con enfermeros, enfermeras y también con otras disciplinas, como cuáles, por ejemplo, con agricultura, biología, matemáticos, científicos de la Tierra y del planeta, con neurocientíficos, con astrónomos, con farmacólogos, con toxicólogos, con farmacéuticos. Es decir, las disciplinas no están desconectadas. O sea, se necesitan las disciplinas colaborar mutuamente para enriquecer también los niveles de producción de conocimiento científico. Entonces, así podemos ir enterándonos. Luego, vamos a conocer aquí los tipos de documentos científicos. ¿Qué tipos de esos 89,000, cuántos son artículos científicos? Bueno, 64% son artículos científicos. ¿Qué cosa es un artículo científico? Es un artículo que recoge los resultados de una investigación original. No es una copia, es original. Es decir, el 64% son artículos, hay un 10% que son libros, hay un 10% que son artículos de revisión, lo que les comenté. Otro tipo de documento académico, los capítulos de libros, las conference papers, ¿no? Lo de las ponencias, editoriales, notas académicas, cartas al editor, cuestionarios, fe de ratas, etc. Básicamente los artículos, ¿no? El artículo científico es la estrella de la comunicación científica, es el principal documento académico para comunicar los resultados o los avances de nuestras investigaciones. Otra forma de comunicación de artículo académico también son los artículos teóricos o de revisión teórica, ¿no? Como veremos más adelante una lista según la clasificación que hace el Manual de Publicaciones de APA. Hasta aquí entonces les he mostrado cómo podemos utilizar esta herramienta de Scopus para poder encontrar una serie de indicadores sobre la producción
y visibilización de la producción científica. Aquí tenemos nuestros principales países en América del Sur, Centroamérica y el Caribe sobre la visibilidad de su producción científica. Una vez que hemos obtenido esto, lo que yo he hecho simplemente es capturar esta pantalla y luego lo he llevado a mi PowerPoint. Entonces aquí yo lo he trasladado, ¿no? Y aquí lo he pegado. Eso es lo que he hecho. Entonces, lo que les he mostrado es la fuente que he utilizado y la forma como he analizado. Luego he puesto así que se vea estético. Ahí está. Listo. Y listo, ya está. Ustedes también, sobre el tema que les interesa, pueden hacer análisis cienciométrico, ¿no? Sobre globalización, allá, pues cómo se está investigando en el mundo sobre globalización, ¿no? Entonces acá está. Todos los países, acá me interesa destacar esto, ¿no? De América Latina, ¿no? En este rango de tiempo, entre el 1980 hacia el año 2022. Esa es la producción. Continuaré entonces. ¿Por qué es importante que publiquemos? Tal como lo propone Luis Castillo, dice que un experimento científico no está completo hasta que sus resultados sean publicados y entendidos. Ajá. Por eso, pues, nuevamente, ¿no? La premisa que siempre menciono. No basta investigar, hay que publicar. No basta investigar, hay que publicar. Institución que no publique es institución condenada a la muerte. Así de simple, jóvenes. Triste y doloroso, ese es el drama que tenemos que revertir. Un experimento científico no está completo hasta que sus resultados sean publicados y entendidos. ¿Qué significa? ¿Qué nos trata de decir acá el autor? Nos dice que, claro, no basta investigar, hay que publicar. Muy bien. Pero esa investigación va a tener un valor y una utilidad en la medida que los resultados a los cuales hemos llegado, los hallazgos que hemos obtenido, el descubrimiento que hemos logrado, no se comunique primero a la comunidad disciplinar, a nuestros pares, a nuestros colegas en el mundo, no al del costadito, no al profe, no al compañero, no, al mundo, al mundo. Y tiene que discutirse entre la comunidad científica, llevarlo a congresos, leer el artículo, replicar las pruebas, cuestionarlo, contrastarlo, replicarlo, entenderlo. Cuando se cumple ese proceso, estamos frente a un conocimiento que tiene estatus de científico. ¿Cuándo un conocimiento es científico? Sí, ustedes dirán, claro, conocimiento científico cuando se obtiene mediante el proceso de la investigación científica. Sí, eso es verdad, pero hay que discutirlo. Hay que divulgarlo, que se comprenda, que se aplique ese conocimiento. Es decir, se está robusteciendo la teoría existente, la teoría científica existente y su aplicación. Es importante la comunicación de nuestros hallazgos. Otros autores, Cáceres, por ejemplo, también destaca la importancia de publicar los resultados de investigación. Y mucho de esto ya los hemos referido y los hemos comentado, pero destacaremos algunos. Por ejemplo, ¿por qué es importante publicar los resultados de nuestras investigaciones? Bueno, porque contribuimos, pues, con el conocimiento de nuestra disciplina. Y por los aportes en la generación del conocimiento. Y gracias a lo que nosotros producimos y publicamos, otros investigadores avanzan también con sus investigaciones. Si no, ustedes pónganse, ¿no? Recuerden el momento cuando buscaban antecedentes de investigación. Si no existieran los repositorios de tesis, ¿cómo podrían ustedes identificar sus antecedentes de investigación? Gracias a que esas tesis han sido publicadas en repositorios, ustedes pueden avanzar con su diseño de investigación, con su acápite de antecedentes nacionales y con su acápite de antecedentes internacionales. Estoy poniendo un ejemplo muy simple, muy sencillo, muy práctico, pero los repositorios no necesariamente son sistemas de indexación en donde los contenidos han sido validados pues por arbitrados, por comités científicos, no. La gran diferencia entre un repositorio de tesis y una base de datos de un sistema de indexación es que las revistas que se encuentran allí con sus artículos publicados, cada artículo es sometido a rigurosa revisión.
Si no, no pasa. Si no, no se publica. En cambio, las tesis en los repositorios, todas las tesis se suben, pues. Todas se suben. Entonces, a veces el estudiante que tiene desconocimiento de la metodología y todo, cree que lo que está en la tesis, porque ya está en el repositorio, eso está perfecto. Y no está bien hecho. Pero está aprobado, pues desafortunadamente está publicado, ¿no? O sea, seamos realistas, en el Perú y probablemente en muchos países, en la realidad universitaria, en mucho de la realidad universitaria, cualquier tesis se aprueba. Es decir, es que no solamente está la deficiencia en el estudiante y en los profesores, sino en la comunidad que revisa las tesis. Cualquier cosa aprueban, ¿no? Y si no, por eso encontramos pues, pruebas estadísticas que se utilizan para análisis que no son. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces hay que validar, hay que valorar la información académica también, ¿no? Y saber distinguirla. Pero para eso necesitamos un importante nivel de formación y de información y de lectura. Hay que informarse, hay que contrastar la información. Y acá está lo que comentábamos también, ¿no? El publicar un trabajo de investigación no es un mito, ¿no? O sea, y siempre surgen muchos temores, ¿no? ¿Cómo realizar un artículo? Dice. ¿Cómo realizar un artículo si yo no sé redactar? Entonces, eso genera muchos temores. Pero todas esas cosas se aprenden y ese aprendizaje es colectivo, ¿no? Entonces, publicar esas experiencias de investigación nos va a permitir ir afianzando nuestras técnicas de redacción científica, ¿no? Y esto va a retroalimentar y va a redundar en ir ganando confianza. Por eso yo les recomendé, ¿no? Créense sus redes sociales digitales y los trabajitos que les salen bonitos, que a ustedes les gustan, así tenga baja nota, ojo, así tenga baja nota, y que a ustedes les gustan, que ustedes son conscientes que está bien, que otros profesores lo valoran bien, que sus compañeros se sienten también que ese es un buen trabajo, publíquenlo en sus redes sociales académicas, en academia.edu, en ResearchGate, en Medium, publíquenlo, que otros miren, que otros comenten, pierdan el miedo. ¿Por qué es importante? Porque estimula la autocrítica e incrementa la autoestima. Entonces, la autoexigencia frente a la expresión coherente y clara de los resultados y alcance del estudio realizado es el mayor reto para el autor. Disciplina. Cuando un artículo es aprobado para su publicación, afloran sentimientos de satisfacción intelectual. Un investigador feliz es un investigador que continuará en la búsqueda de conocimiento. Cada vez que a mí me aprueban un artículo, tengo 4 documentos publicados en Claxo y me llega la notificación vía correo electrónico de que ha sido aceptado y ya está publicado. No se imaginan la felicidad que siento, la gran satisfacción que siento. Y no es una satisfacción económica, no hay una retribución económica. Es una satisfacción por generar un aporte, por entrar a la discusión y por ir mirando cómo las citas y las referencias aumentan a esos aportes. Entonces, y también siento una gran alegría cuando veo que mis trabajos aparecen citados en otros artículos de investigación. Entonces eso refuerza, es un reforzador positivo, ¿no? Para seguir creando, seguir generando, seguir comunicando. ¿Por qué más es importante citar? Cáceres dice, bueno, porque genera nuevas habilidades. Ah, mire, qué interesante. Nuevas habilidades, por ejemplo, ¿cuáles? Capacidad para búsquedas avanzadas de información. Ajá. Facilidad de síntesis del conocimiento primario y secundario. Capacidad de síntesis. Capacidad para ordenar clara y coherentemente nuestros pensamientos. Análisis crítico de datos obtenidos e integración de estos con los producidos por otros investigadores. Estas habilidades, por supuesto que pueden ser nosotros aprovechadas en nuestro ejercicio profesional. Capacidades para publicar implica generar también nuevas habilidades. Capacidad para realizar búsquedas. Facilidad para sintetizar conocimiento. Capacidad para ordenar nuestras ideas, nuestros pensamientos. Desarrollar capacidad de análisis crítico de la información que hemos obtenido y cómo aprovecharla también para integrarla en otros trabajos de investigación. ¿Por qué es importante? Porque fomenta la educación continua.
Desde que yo llegué por primera vez a la primera institución académica, no he dejado de estudiar hasta el día de hoy. Y creo que no dejaré de estudiar. Al día de hoy, hoy en la tarde tengo clases como alumno. Hoy en la tarde. No dejo de estudiar. Fomenta la educación continua. Cuando uno logra escribir y logra publicar y va logrando actualizar sus conocimientos producto de la revisión del estado del arte, uno se enriquece en conocimientos. Entonces nos va formando, nos va nutriendo. Entonces, la publicación científica es una valiosa herramienta que facilita la continuidad en los procesos de educación. Luego, contribuir al mejoramiento de la calidad en la práctica profesional. ¿Esto qué significa? Que se generan evidencias, se generan nuevos elementos cognitivos para ser un excelente profesional. El profesional no tiene que reducirse a ser un cumplidor de obedecer órdenes. Tiene que tener capacidad creativa, tiene que tener herramientas de investigación, sobre todo el sociólogo, generar instrumentos, generar diseños, generar planes basados en evidencia, proponer basado en evidencia científica, como resultado de la observación sistemática de la realidad. Bueno, vamos a continuar, tenemos algunos minutos nada más en realidad. Quiero en esta etapa final mostrarles algunas cosas muy puntuales sobre el proceso con el que se trabaja a nivel de las publicaciones académicas, ¿no? Y es precisamente este esquema al que siempre nos vamos a enfrentar cuando postulamos algún artículo para ser publicado en una revista. Bueno, una pauta elemental para preparar el primer borrador, debemos de considerar al menos estos aspectos. En primer lugar, ¿qué escribir para publicar? ¿Qué vamos a escribir? ¿Qué tema? ¿Qué aspecto de la realidad social vamos a observar? Vamos a analizar. Un segundo aspecto es cómo debemos de escribir para publicar. ¿Cómo vamos a escribir ese artículo? Para ello debemos de revisar qué exigencias, qué requerimientos tiene la revista para que nosotros presentemos nuestro trabajo, nuestro artículo. Un tercer elemento es cómo vamos a publicar lo que hemos escrito. ¿Qué debemos de tener en cuenta? Haber identificado previamente la revista en donde queremos que aparezca nuestro artículo, haber identificado cuáles son las reglas o las normas que la revista le exige a los autores, cómo publicar, y finalmente también dónde publicar lo que queremos que se comparta, se divulgue con la comunidad académica, con la comunidad científica, con nuestros colegas, ¿no? Este material que voy a compartir hace referencia también a un conjunto de motivaciones para investigar y para publicar. Y un primer aspecto que debemos de tener en cuenta es que hay una gran diferencia respecto de los intereses que tiene un investigador, un autor, con el editor de la revista. Es muy diferente. ¿Qué motivaciones tiene un investigador? ¿Y qué motivaciones tiene un editor de la revista? El editor de una revista es el personaje, es la máxima autoridad de esa revista en realidad, más allá del director. Es el hombre que organiza todo el volumen, todo el número, toda la revista. Entonces, ambos tienen motivaciones para investigar y lo que debemos de tener en cuenta es que siempre que nuestro texto, nuestra redacción sea de calidad y darle un control de calidad. El autor debe de comprobar tipo un checklist que se cumplan al menos estos requisitos. Por ejemplo, las conclusiones extraídas están justificadas con los resultados presentados. El trabajo aporta conocimiento nuevo. Debemos de repasar las instrucciones para autores. Hay muchas autocitas o referencias a las cuales les es difícil acceder al lector internacional. Darle una mirada al manuscrito, sección por sección, apartado por apartado, acápite por acápite. ¿Cómo está? Siempre, ¿no? Revisar antes de postular, antes de enviar. Y una serie de razones de por qué pueden rechazarnos nuestros trabajos. ¿Por qué nos pueden rechazar? Porque el artículo es de un interés limitado o cubre temas muy locales,
porque el artículo es una aplicación sistemática de métodos bien conocidos, ¿se dan cuenta lo que comentábamos hace un momento? O porque el trabajo presenta un avance marginal y es muy restrictiva, muy limitada en cuanto a su alcance, muy pequeño. Novedad y significación no son evidentes o no están debidamente justificados, o porque estamos incumpliendo los requisitos de presentación. Hay que cumplir los requisitos de presentación. Hay una cobertura incompleta de literatura. ¿Qué puede pasar? Decimos que queremos investigar tal tema, pero no revisamos todo lo que se ha investigado. Por eso es importante aprender a elaborar estados del arte. Y lo otro es que podamos tener también un inglés muy pobre, ¿no? Entonces no podemos comunicar. Por eso es importante tener siempre un respaldo para la traducción de los artículos. Y finalmente, mostrarles qué cosa comprende el proceso editorial. A ver, aquí está. Esto quiero que tratemos en estos minutos finales. El proceso de comunicación científica, es decir, todo el proceso editorial, ¿no? Es un diagrama de flujos que voy a mostrar en dos partes, ¿no? Una primera parte es esta de acá, ¿no? Lo primero que debemos de hacer, señoritas y jóvenes, cuando nosotros queremos publicar un artículo, es que identifiquemos la revista de la disciplina científica o de la línea de investigación en la que se inscribe nuestro tema de trabajo, nuestro tema de investigación. ¿Dónde lo vamos a buscar? En los sistemas de indexación, en las bases de datos. Hace un momento, durante el intermedio, les he compartido un video en donde muestro cómo encontrar revistas científicas en sociología a partir de la base de datos de Redalyc. Entonces ahí tienen el acceso. Cómo buscar artículos científicos o revistas científicas en Redalyc, que pertenecen al área de sociología. De una vez que nosotros ya hemos identificado esa revista donde queremos publicar, ¿qué debemos de mirar? Debemos de mirar esa sección que se denomina la sección de la política editorial de la revista. Ahí vamos a enterarnos cuáles son nuestros derechos como autores, nuestras responsabilidades como autores, cuáles son las normas que debemos de considerar para elaborar nuestro borrador y poderlo enviar, cómo debemos de citar, cómo debemos de referenciar. Podemos incluir figuras, podemos incluir tablas, podemos incluir gráficos, podemos incluir fotografías, exigen que presentemos esquemas o que presentemos algún tipo de diagramas. ¿Cómo? Revisar la política editorial de la revista y revisar las normas para autores. Todas las revistas científicas, todas, presentan normas para autores. ¿Cómo se debe de escribir y cuáles son los procedimientos que debemos de seguir? De una vez que ustedes ingresan su artículo, o previamente, antes de ingresar su artículo, ustedes deben de crearse una cuenta. En la plataforma de la revista deben de crearse una cuenta de autor, porque será a través del sistema de la revista que ustedes presentan el artículo hasta el último momento del proceso editorial. Ingresan el artículo, pero para ingresar el artículo se deben de considerar una serie de aspectos también. Primero, estar registrados, tener su usuario y su contraseña como autor. Muchas revistas piden que usted adjunte a su artículo una carta en donde usted declara que ese trabajo es un trabajo original y que usted está cediendo los derechos, no los derechos de autor, sino los derechos para su divulgación a través de esa revista. Revisar el cumplimiento del formato, del estilo, ¿no? Y de todos los apartados que exija esa revista que debe de incluirse. Por ejemplo, generalmente un artículo tiene las siguientes partes: una introducción en donde se combina problema, antecedentes, teoría. Tiene un apartado de métodos o de procedimientos en donde se explica cómo hemos desarrollado la investigación. Tiene un apartado de resultados, análisis y resultados, y finalmente un apartado de conclusiones. Y luego las referencias. Esos son los apartados o las partes que tiene la estructura general de un artículo científico. Si su artículo cumple con estos requisitos, si sí cumple, entonces es programado para ser arbitrada. ¿Qué cosa es el arbitraje? Es una metodología de revisión de artículos. Existen distintas formas. Existe una forma de arbitraje que se llama pares ciegos. ¿Qué significa? Que los que van a revisar no saben quién es el autor de ese artículo porque llega en formato anónimo. Pero si usted no cumple con estos requisitos, probablemente el editor le va a decir, por favor, complete tales documentos. Va a tener que completar. Recién se programará entonces
para arbitraje. De una vez que se programa el arbitraje, la revista por pares académicos en modalidad de doble ciego, que puede ser la modalidad, van a emitir su dictamen. Si hay consenso, el comité editorial va a emitir un fallo definitivo. Si no hay consenso, se puede convocar a un tercer árbitro para dirimir. El resultado final, en consenso con el comité editorial, se emite un fallo definitivo. Ese fallo definitivo puede tener dos caminos. Se decide publicar o se decide no publicar. Cualquiera sea la decisión, siempre se le va a comunicar al autor. Si es no publicable, finaliza el proceso. Si es publicable, se le comunica al autor. En el supuesto de encontrar algunas observaciones, pues se le pide que haga esos levantamientos de observación, que haga los ajustes, que se depuren esas observaciones. De una vez que se han depurado, se han levantado las observaciones, entra a edición, o sea, el trabajo ya se va a publicar. Aquí ya sabemos que el trabajo se va a publicar. En toda esta etapa ya sabemos que el trabajo se va a publicar. Entra a edición, es decir, al proceso editorial, al proceso, al preparado para que aparezca en el siguiente número de la revista. ¿Y qué cosa implica eso? Una revisión filológica. ¿Qué es una revisión filológica? Si es que se está utilizando bien el idioma o no. Revisión filológica. La revisión de la traducción. Algunas revistas publican en español e inglés, otras publican en español, inglés, portugués, otras en inglés, alemán, chino, dependiendo del alcance, del prestigio de la revista. Y una vez que se hace todo este proceso de edición, de revisión filológica, de revisión de la traducción, entra una etapa de maquetar. Es como, si ustedes conocerán, como elaborar un machote de un periódico, de una revista institucional, se elabora un borrador, ¿no? Pero en versión digital, por ejemplo. También puede ser el formato electrónico, ¿no? Entonces, habrán procesos en donde convenga convertir a formato PDF o de repente en formato HTML, publicar en el sitio web de la revista u otras plataformas digitales. Hoy existe una diversidad de formatos digitales para revistas científicas o de repente también para un formato impreso, ¿no? Es decir, el ingreso a la imprenta, la prensa, el acabado final. En el mundo de hoy, en el presente, la investigación científica, la comunicación científica hace que los artículos estén no tanto en revistas impresas. Hoy toda la comunicación científica, la novedad, lo último, lo nuevo, está en bases de datos, en plataformas electrónicas. En esas bases de datos que hemos revisado, en Cielo, en Scopus, en Redalyc, revistas en Latindex, en Dialnet, en Rediff, en WOS, en Scopus, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una mirada de cómo es el proceso editorial. No es que yo escribo y como mi amigo trabaja en la revista, yo se lo envío a mi amigo para que me publique afianzando nuestra amistad. No, no funciona así. Es un envío, una evaluación, un rechazo o una aceptación. Si hubiéramos tenido más tiempo, yo les hubiera mostrado todos los correos electrónicos que recibo rechazándome mis artículos. ¿Ya? ¿Y eso qué? Normal, hay que seguir avanzando, levantando observaciones y también les hubiera mostrado las aceptaciones de los artículos o las comunicaciones de que ya están publicados. Entonces, esto es parte de la dinámica, es parte de la vida de la investigación, es parte de lo que tenemos que ir impregnándonos en un proceso de construcción permanente de cultura de investigación. Bueno, hemos llegado al límite del tiempo. Yo les agradezco su participación, su asistencia. Espero haber comentado algunas cosas que hayan resultado de novedad. Probablemente, de ser así, habría que todavía profundizar en el estudio de esos temas y que si ustedes desean, bueno, con gusto podemos volver a reunirnos, siempre yo a disposición de la Escuela Profesional de Sociología. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. He finalizado mi presentación.
Hola, mi nombre es Ender Vega. Bienvenidos al maravilloso mundo de la investigación científica. Avisa a tus colegas, avisa a tus compañeros de estudio, compártelo con los integrantes de tu equipo de investigación y con tu grupo académico. Te espero.